justificar lo que es la asistencia y además pedirles que todos estén tomada la asistencia y los trabajos también los he estado recibiendo de uno en uno en relación a lo que es la presentación. Entonces, el día de hoy voy a hablarles netamente de lo que es asepsia, antisepsia, disciplina en quirófano. Lo que yo quiero es que sepan como concepto, definición, qué es asepsia, qué es antisepsia, qué es la forma en la cual debemos comportarnos dentro del área blanca de quirófano. Ustedes saben que todo acto quirúrgico implica una responsabilidad y en la cual nosotros tenemos que tener como buenos cirujanos un medio en el cual pues nosotros nos desarrollemos. Es por eso que quiero que sepan bien estos conceptos. ¿Por qué? Porque es importante manejar la bioseguridad. Ustedes saben que el equipo quirúrgico son muchos y tenemos que tener la responsabilidad de cuidar desde el cirujano hasta el que limpia, el que hace la limpieza de ese quirófano, porque nosotros no podemos poner una inyección y dejar la aguja en el basurero suelta. Entonces tenemos hasta los contenedores, los basureros, de una forma seleccionada dentro de la nomenclatura internacional. Es por eso que yo quiero que ustedes sepan que bioseguridad es muy importante para todos ustedes y mucho más aún en esta pandemia mundial que está acabando con nuestra gente. Entonces vamos por los conceptos primarios. ¿Qué es asepsia? Asepsia es el estado libre de gérmenes en la cual no hay ningún tipo de microbio, voy a decirles así, ningún tipo de contaminación. Para eso, para llegar a una asepsia, tenemos medidas de protección contra la contaminación microbiana, que son los famosísimos antisépticos. El antiséptico es una sustancia que hace inocuos a los microorganismos por exterminación o impidiendo su proliferación. Les quiero comentar que este antiséptico pueden ser químicos, pueden ser físicos, pero que no dejan desarrollar una infección, voy a decirles a ustedes. Entonces, quiero que sepan que dentro del área quirúrgica hay una zona restringida y esa es la área que nosotros consideramos una área contaminada, una área roja. Entonces, si usted está correctamente protegido, puede seguir avanzando. Y lo principal, un gorro, barbijo, botas, ropa de quirófano, lentes de seguridad. Nosotros tenemos que tener toda esa indumentaria para poder. El uso de lavado de manos es importante al ingresar a un quirófano. Lo he dicho siempre, cualquier persona, aunque vaya a filmar o aunque vaya solo a mirar, tiene que lavarse las manos. Ustedes saben que el profesional de quirófano está expuesto a recibir olores de diferente tipo, en los cuales el paciente puede eliminar. Tenemos que ver el uso que es el barbijo. En esta pandemia también nos va a servir mucho, pero
tenemos que saber que es un arma de doble filo. Uno, saberlo utilizar. El hecho de que yo agarre y le ponga la mano aquí, la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que tener un alcohol en gel como compañía para que tengamos un buen uso. La mano es la que más nos va a meter en lío porque es la que va a contaminar, a agarrar todo. Ustedes se van a agarrar el cabello, las cejas, el mismo barbijo, la ropa que están vistiendo. Entonces, todo esto es importante que todos ustedes sepan que es la mano la que nos va a poner en lío. Y debemos tener mucho respeto al uso de barbijo. Ustedes saben principalmente que en esta época, después del uso de barbijo personal, porque no quiero que utilicen otro barbijo de otra persona, y tienen que ser ese que dejó ese barbijo por algún lugar, que un niño puede contaminarse, es un arma, como les digo, de doble filo. Puede contaminar. Dentro de lo que es el profesional del área de la salud, principalmente en el quirófano, no se permite ingresar con anillos, esclavas, alhajas. ¿Por qué? Porque esta es una área que tenemos que entrar como vinimos al mundo, pelados, pero tenemos que cambiarnos, estar con ropa, vestidos allá. Entonces, muchos dijeron, no, la única cosa alhaja que podemos utilizar en quirófano es el anillo de casado, dijo un cirujano. Negativo. Nada, nada. Tienen que ingresar a quirófano como entraron al mundo. Y con la ropa que es especial de quirófano. Eso de aros pequeños, que la alianza, que el reloj pulsera, no hay, no hay. Así que quiero pedirles eso. Hay otros conceptos que son muy importantes, la sanitización, que es la desinfección simplemente parcial. Se utiliza en el ambiente general de un hospital. Estamos hablando de todas las superficies del hospital, los asientos del hospital, los mesones del hospital. Esa sanitización, los equipos, los tubos de oxígeno, esa es sanitización. Desinfección es la destrucción de los gérmenes virulentos o bacterias que están contaminando toda una área. Entonces, esta desinfección principalmente evita que el material sea infeccioso. Y eso tenemos salas especiales de desinfección en las cuales tenemos pupineles, hornos, todo lo que sea esterilización. Y la esterilización no es nada más que la destrucción de toda forma de vida patógena o no. Aquí van incluidos todos, cosa que una persona se sienta segura de que un producto está estéril y que verdaderamente puede hacer uso para realizar cirugías que ustedes conocen. Ya hemos hablado de las cirugías limpias, las limpias contaminadas, las sucias y verdaderamente las de último, de cuarto grado, que son las contaminadas totalmente. Los métodos que existen para la esterilización, tenemos el óxido de etileno, la ebullición en solución desinfectante, el autoclave, el aire caliente y los rayos catódicos. Y sin hablar de lo que es muchas veces los medios físicos que podemos utilizar. Factores que influyen en la infección. Un germen. Para que haya una infección tiene que haber un germen y tiene que presentarse en este momento, voy a decir, un virus. Pero cuando hablamos de infección verdaderamente
todo, decimos bacteria, hongo, parásitos también, pese a que eso es infestación, pero la infección operatoria es nosocomial y está influenciada por el uso a veces indiscriminado de antibióticos y aparición de resistencia como consecuencia. Hay gente que hace el mal uso de los antibióticos. Por eso está todo protocolizado, reglamentado para el uso de antibióticos en un determinado paciente y de una diferente enfermedad. Cubrir gram positivos, cubrir gram negativos, cubrir anaerobios, cubrir todas secuelas de bacterias, vamos a decir, virus, anaeroides, hongos y parásitos. El huésped tiene muy importante saber qué tipo de huésped yo tengo, principalmente la edad. No es lo mismo comparar un adulto joven con uno de edad avanzada y de esta menor, que sea un niño. Entonces la edad es importante. Ahorita nosotros tenemos niños que son los que van a propagar, voy a decirles, la enfermedad viral, y los adultos de la tercera edad son los que van a padecer. Es importante el estado inmunológico del paciente que ustedes vayan a llevar a quirófanos. Entonces, cuando tenemos un paciente de edad, tenemos que llevar a un paciente inmunodeprimido a la sala de quirófano. Y entonces allá no tiene que haber ningún tipo de infecciones ni nada por el estilo. Depende mucho de la enfermedad, qué tipo de enfermedad tenga el paciente que va a ser sometido a cirugía, y guardar las medidas de bioseguridad en determinados pacientes para los procedimientos que vayamos a realizar en este tipo de pacientes. El medio ambiente. El medio ambiente también es importante porque ustedes saben que hay un preoperatorio, voy a decirles, antes de ingresar al quirófano, tiene que haber una limpieza y eso es higiene. Entrando al quirófano ya tenemos la antisepsia y en el quirófano prácticamente la asepsia. Son 3 pasos ahí. Entonces, dentro de lo que es la clasificación de los procedimientos quirúrgicos, según el infección, estas son las clasificaciones, como les decía, en 4 grados. La limpia, que no hay apertura del tracto gastrointestinal o de alguna víscera hueca o del urétero, no hay ni bronquio, ni intestino, ni apéndice, ni vesícula, no hay la apertura. Generalmente, ejemplos de cirugías limpias son los lipomas, las heridas contuso-cortantes, cosas que no haya apertura del tracto gastrointestinal. La otra clasificación es la limpia contaminada, la segunda, en la cual hay una apertura, sí, del tubo digestivo, de una víscera o de vías excretoras con pequeña probabilidad de infección y que él tenga en su contenido una flora bacteriana que nos contamina o que nos infecta de un 5 al 10%. Es importante que ustedes tomen estos parámetros. La limpia tiene un porcentaje de infección de 1 al 2%. La limpia contaminada de 5 al 10%. La contaminada, esta sí ya tiene un poco más. Es el medio contaminado, pero no hay sepsis, pero hay una inflamación y el riesgo de infecciones son del 15 al 20%. Ese es el tercer tipo. Y finalmente la sucia, que es la cuarta, donde tengo un contacto con el material sucio o purulento y que el riesgo de infección oscila a más del 40%, más del 40%.
siempre es importante valorar la profilaxis antibiótica. Si yo voy a entrar a operar y le pongo 1 gramo de ceftazidima, ceftriaxona, cefixima o cefazolina, siempre me va a proteger toda la piel. 1 hora antes es importante que sepan que eso me va a proteger mucho de las infecciones que voy a tener en la piel. Muchas veces hablamos de que una tricotomía de una área ya es una cirugía realizada y ya lo estamos contaminando. Es por eso que como premedicación, como profilaxis, nosotros hacemos una antibiótico-terapia 1 hora antes de la cirugía profiláctica con antibióticos. Es muy importante esto porque a veces con 1 gramo utilizado en una cirugía de vesícula, que sea una cirugía programada, a veces es lo suficiente y no necesita más ningún tipo de medicación posterior a la cirugía que se vaya a realizar. Sí o sí, la profilaxis antibiótica en estos 2 grados, la contaminada y la sucia. Siempre tiene que llevar, y no solamente la profilaxis, sino que tenemos que mantener un tratamiento de 7 a 10 días de antibióticos y que puede haber la conjunción de antibióticos que sean similares para que puedan dar mayor cobertura de los gérmenes. Dentro de la clasificación de los procedimientos quirúrgicos, según el riesgo de infección, puede ser una cirugía de tiroides, paratiroides, glándulas mamarias, la laparotomía exploradora, hernias que no estén complicadas, la esplenectomía no traumática cuando se extirpa el vaso en sí, hernias de hiato donde no tenemos apertura de cavidades huecas, trastornos esofágicos, pólipos, resecciones, cuando hacemos cirugía endoscópica, la colelitiasis simple también, colecistectomía laparoscópica sin apertura de la vesícula, son consideradas, pero una vez que nosotros ya damos una apertura, estas, por ejemplo, estos ejemplos ya son de cirugía limpia contaminada. Una cirugía de vesícula ya es una cirugía limpia contaminada. La limpia contaminada, aquí tenemos otros ejemplos, la vagotomía y piloroplastia. Ya hay apertura del intestino delgado, no obstruido, apendicectomías, colecistitis sin ictericia, pancreatitis edematosa, aquellas exploraciones de vías biliares cuando las piedras atraviesan el conducto cístico, llegan al colédoco, que es la obstrucción y que los ven a los pacientes como canarios amarillos, como el mismo color de esa diapositiva amarilla, es donde podemos ver que existen limpias contaminadas. Y la contaminada, que es la tercera, ya son cuando tenemos apertura de toda la cavidad y podemos dar ejemplos como una gastrectomía, sacar el estómago por un tumor, sacar una colectomía, sacar el intestino grueso, en estos casos el colon, por alguna tumoración también puede ser, o por dolicomegacolon, son cirugías contaminadas. Un apéndice gangrenoso, una cirugía donde haya compromiso del estado obstructivo, un reflujo gastroesofágico con apertura también, una pancreatitis aguda complicada, una esplenectomía traumática. Sucia, la perforación del tubo digestivo, perforación de las vesículas, que hay diferentes tipos,
absceso intraabdominal, las peritonitis generalizadas, los apéndices perforados cuando hay un plastrón, dentro de lo que es la proctología, traumas abdominales con lesión de víscera hueca, la isquemia intestinal, son causas de... Entonces, es importante que nosotros ingresemos a un quirófano libre de gérmenes, y eso se llama asepsia. Entonces, tenemos que tener medidas de protección contra la contaminación microbiana. Ustedes pueden ver los primeros pasos, el lavado de manos. Este es un método antiguo en los cuales ahora ha sido sustituido ese cepillo que tenemos ahí en las manos, como ese doctor se está lavando, por el Ava-Gard. Ava-Gard, que es el clorhidrato de clorhexidina al 1% con un alcohol al 70%, 61%, y que ha botado prácticamente todos los cepillos de lavarse las manos. Antiguamente, pues, el cirujano tenía que lavarse durante 15 minutos, como ven en la diapositiva, y recién ingresar al quirófano. En 3 minutos usted puede utilizar el Ava-Gard e ingresar directamente al quirófano, porque tiene un antiséptico muy bueno, clorhidrato de clorhexidina. La colocación de guantes es muy importante, que ustedes sepan las técnicas quirúrgicas que se realizan en este ámbito quirúrgico. Aquí hay una pregunta. Si se quiere obtener un determinado medio exento de microorganismos patógenos, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente prevenir. Prevenir, impedir la llegada de estos hasta ese medio. Eliminar los microorganismos patógenos presentes. ¿Cómo es eso? Simple. Que cuando yo voy a llegar a un lugar donde voy a operar, yo tengo que llegar limpio. Y es por eso que nosotros estamos siguiendo los pasos, desde el lavado de manos, utilización de guantes estériles, hasta llegar a tocar al paciente. Entonces, cuando el medio está totalmente contaminado, requiere esto que sufra un proceso de transformación a que no esté contaminado, y se precisa para realizar una desinfección. Dentro de lo que es la asepsia y antisepsia, las medidas generales son que, pues, dentro de un hospital tiene que haber unas técnicas de aislamiento de los pacientes, una indumentaria adecuada, tiene que haber cámaras de flujo laminar intraoperatorios, tiene que haber un ambiente de desinfección, una formación sanitaria del personal que sepa cuáles son las áreas que él puede acceder, y la antisepsia. Acciones que conducen a eliminación de los microorganismos patógenos presentes en un medio. Dentro de los antisépticos tenemos las sustancias germicidas de baja toxicidad que pueden utilizarse en lo que es la piel y tejidos vivos. Y los desinfectantes son los germicidas de mayor toxicidad que se emplean para objetos, ambientes, superficies. Aquí ustedes pueden ver, este es el material generalmente que nosotros utilizamos en el área quirúrgica, y si ustedes ven, todo tiene que ser material inoxidable. Inoxidable. Ustedes pueden ver desde los soportes para suero, camillas, todo, las paredes, las mesas de mayo, y ingresar a un quirófano. Ahí tenemos de azul, están los dos anestesiólogos esperando al paciente en un preoperatorio ya. Y aquí tenemos la instrumentista o arsenalera que se está cambiando ya la ropa para ella desglosar ese material y vestir a los que vayan a ingresar para una posterior cirugía.
En estas imágenes podemos ver que todo dentro de la nomenclatura internacional tenemos que saber manejar cada uno de los materiales. Y si ustedes están viendo a la de gorro amarillo, le está presentando cada uno de los materiales que está pidiendo la arsenalera. La arsenalera es la que va a acomodar y pasar el instrumental quirúrgico al cirujano, y la señora de gorro amarillo es la instrumentadora o circulante, circulante de la instrumentadora. Ustedes pueden ver, está pasándole todo el material de cirugía laparoscópica. Ellos son sellados sin oxigenación, todos esterilizados con óxido de etileno en cada cirugía, y está dando la apertura total. Aquí ustedes pueden ver en el tercer cuadro los guantes para el cirujano, el material que vamos a utilizar para la cirugía laparoscópica, y ella está acomodando prácticamente todo el arsenal. Dentro de los materiales habituales, generalmente tenemos antisépticos. Y los antisépticos pueden ser como compuestos yodados, como la povidona yodada, los alcoholes, la clorhexidina, como una solución acuosa alcohólica, para la preparación de la piel, para la cirugía, la desinfección de manos también, o de cualquier parte del cuerpo. En áreas también, nosotros la clorhexidina la utilizamos hasta para hacer la antisepsia. Desinfectantes son compuestos de cloro, el gas, el hipoclorito de sodio, soluciones acuosas con hipoclorito, ácidos, álcalis, aldehídos, glutaraldehídos, formaldehídos, formalina al 40%. Son todos aquellos para esterilizar los ambientes, el material, y que tenemos que utilizarlos con mucho rigorosidad, porque hay objetos, por ejemplo, que no podemos meterlos a un pupinel, no podemos estar poniendo a una centrifugadora, voy a decir así, a un objeto o a un medio físico. La infraestructura de los quirófanos, el tamaño mínimo recomendado para los quirófanos pueden ser de 6 por 6 metros. La altura del techo debe ser por lo menos 3 metros, que permite la colocación de lámparas cialíticas. Los microscopios, que pueden ser también adicionales dentro de lo que es la cirugía oftalmológica en tercer nivel. A veces requerimos aparatos de rayos X que son brazos en C. El piso debe ser liso, sólido y fácil de limpiar. Debe existir un área de este paciente. Esta sala debe despertar, así como en las salas de reanimación o de cuidados intermedios, debe estar próximas entre sí y bien comunicadas, porque el paciente tiene que ser observado en el posoperatorio. La circulación del área quirúrgica debe contemplar una zona limpia y una zona contaminada. La temperatura del quirófano, pregunta de examen, debe oscilar entre 18 a 22 grados. Y la humedad suele mantenerse siempre entre el 50 al 60%. Ustedes pueden ver aquí, estos son los materiales que generalmente nosotros tenemos en el área quirúrgica, donde aparentemente no tenemos que ver ni un sarro. Aquí, si observamos, podemos ya descubrir hasta algunas imágenes con sarro, pero esa es la forma del manejo, y tenemos que tener siempre que por lo menos cada 4 o 5 años, cambiar el material. Ustedes pueden ver, aquí tenemos áreas de apoyo en las cuales el paciente podemos considerarlo hasta un área de descanso.
donde el paciente puede llegar a salir. Aquí ustedes pueden ver todo el material quirúrgico en un ambiente que se llama depósito y que a la simple solicitud de la circulante será pues suministrado todo ese material. Aquí ustedes ven, ya este es el área blanca donde prácticamente se realizan las cirugías. Ustedes pueden ver ahí las lámparas cialíticas como están para la buena iluminación, las puertas de va y ven que no tienen que tener ni un seguro. En el hospital nuevo que tenemos de tercer nivel le habían puesto hasta chapas que volaron al día siguiente. Entonces, este es un ambiente quirúrgico preparado para realizar cualquier tipo de cirugía. Y ustedes ven, su cuenta con un equipo de anestesia, un equipo de microscopio, una caja de paro, un desfibrilador, la cama quirúrgica, las lámparas, el flujo laminar del aire y sujeto a bajar microscopios de allá. Aquí tenemos una Drager, un equipo de anestesia, lo más sofisticado que existe, y es importante que un quirófano tenga esto. Los quirófanos, ustedes lo ven, la tecnología más grande, un megacopio, hace la cirugía si desean grabarse o realizarse como la cirugía laparoscópica, podemos verla hasta en un circuito cerrado. Ventilación. Esto es importante y es una pregunta de examen que siempre dentro de la ventilación el objetivo es disminuir la concentración de partículas y bacterias, entonces también hay un extractor. Cambiar el aire que eliminan cerca del 100% de las partículas mayores a 0.3 micras. Utilizando estos métodos se consigue una concentración de partículas de 3 al 15 por metro cúbico. Utilizar el flujo laminar disminuye los porcentajes de infecciones en cirugía ortopédica. Otros afirman que las buenas medidas antisépticas globales son suficientes para esto, para que podamos mantener los índices de contaminación aceptables. Mantener una presión dentro del quirófano positivo con el fin de evitar la entrada de aire desde los pasillos hacia adentro cuando se abren estas puertas de va y ven. El mantenimiento. Se recomienda, como les dije, desde el cirujano es importante hasta el personal de limpieza. Se recomienda la limpieza del suelo con jabón y lejía, que es el hipoclorito de sodio, una dilución de 1 litro 1 a 5. Antes de empezar la actividad quirúrgica y al término de la misma, siempre realizar. En el intercambio de pacientes, entra uno, sale otro, tiene que haber este tipo de mantenimiento que es la limpieza. El mantenimiento de los quirófanos debe acompañarse de otras medidas como tener cerradas las puertas, especialmente cuando se mantienen cavidades expuestas, y utilizar la vestimenta adecuada como son el calzado, el gorro, el barbijo, los guantes, y estar esperando otra cirugía más para la que venga. Ropa y protectores quirúrgicos. Creo que es la moda ahorita andar en esta época de pandemia, utilizándola. Hasta los del Senado creo que se están poniendo ya dentro del subtribunal. La ropa quirúrgica y los campos colocados entre las áreas estériles y no estériles que dan cobertura a todo el personal. Actúan como barreras y nos protegen a nosotros de los pacientes y a los pacientes de nosotros contra la transmisión de cualquier tipo de bacterias de un lugar a otro. Debe tener impermeabilidad, ya que el efecto capilar transmitirá bacterias de un lado al otro. Los uniformes quirúrgicos deben ser de algodón, porque una vez que una bacteria toque un lugar, ella se quede. Tienen que tener una densidad de tejido de 420 a 810 hilos
por metro y tratarlos con una sustancia impermeabilizante. Se utilizan como una alternativa las batas descartables de fibra de celulosa procesada y tratada en intervenciones de alto riesgo, porque es lo que te protege, independiente de que se moje, pero sí tiene un filtro altísimo que no deja pasar ningún tipo de bacteria ni siquiera virus. Los guantes quirúrgicos protegen a los cirujanos de los líquidos contaminados del paciente y el paciente de las manos del cirujano que anden con esas uñas muy sucias. El látex, el nitrilo y el vinilo. Es lo que está de moda. Ustedes no van a encontrar, lo que más hay ahorita son los guantes de nitrilo, esos de color violeta. Tienen sus particularidades porque son antisépticos. El barbijo protege del personal de quirófano, portadores de gérmenes patógenos en los orificios nasales o en la boca. Ahora, aquí en Bolivia, el no uso del barbijo ya es un delito. Campos, uniformes, protectores, ustedes pueden ver aquí bastante. La ropa sufre procesos de lavado, de centrifugado y planchado y esterilizado. Ustedes están viendo la arsenalera o la de limpieza está realizando un tipo de limpieza, voy a decir, de todo el material y acomodar cada uno de los equipos quirúrgicos. Ustedes pueden ver, el cirujano está ingresando, está listo para realizar la cirugía. Ahí está la circulante y la instrumentista. El objeto de lavado de las manos del personal sanitario es reducir la flora residente y la flora contaminante de manos y antebrazos. Y eso es lo que más quiero recomendarles que enseñen ahorita, en esta época de pandemia, no solamente para entrar a quirófano, sino para mantener esto por lo menos los meses de julio y agosto también. Su duración debe estar comprendida, como dice aquí, entre los 3 y 5 minutos. Se recomienda que se realice un lavado de manos 2 o 3 veces, enjuagándose cada vez con el fin de retirar el jabón contaminado. Se recomienda lavado cuidadoso del dedo, los pliegues, las uñas y generalmente lo que más nos importa a nosotros es que haya espuma. La preparación de la piel y el rasurado, como les dije, ya es una microcirugía. Lo que más me interesa que ustedes sepan aquí, que el objetivo es disminuir aquella carga bacteriana que tenemos en la flor de la piel que normalmente la tenemos. El paciente debe bañarse antes de la cirugía y después tenemos que hacerle la asepsia y antisepsia con la clorhexidina para tener mayor beneficio de no haya infecciones y riesgo en la cirugía. En el quirófano ya se utiliza la iodopovidona sobre la superficie quirúrgica o el alcohol iodado. Es aconsejable no rasurar con excesiva antelación, ya que se producen erosiones pequeñas que favorecen la multiplicación de los gérmenes contaminantes. Y es así que había una teoría que decía, no hay que hacerle la tricotomía porque ya estás contaminando y ya le das un factor. Falso. Yo les voy a decir eso porque son generaciones que se viene realizando la tricotomía y aseo general. Es importante que ustedes entren a operar una cosa limpia y no cabelluda antes del acto quirúrgico. Elementos de higiene, como ustedes saben, hay un comité de infecciones que recomienda que es la antisepsia de la piel, el sitio quirúrgico, povidona solución. En caso de alergia podemos utilizar hasta el alcohol blanco, el alcohol 70. Hay gente que sí ha realizado alergia a la iodopovidona y quedan unas manchas grandes, feas, como si se hubiese quemado hasta con una plancha. Y es importante que tomemos en cuenta eso y también del material. Esterilización
el calor húmedo, el calor seco, el óxido de etileno son los medios de antisépticos que utilizamos. El autoclave se utiliza para el instrumental termorresistente, mientras que el óxido de etileno se utiliza para materiales termosensibles o delicados, porque ahí tenemos que tener mucho cuidado, no podemos sujetarlos a esfuerzos físicos como son el calor alto. Entonces, entre ellos están los equipos de laparoscopía, artroscopía, tromboscopía, diversos cables, catéteres, electrodos, instrumental quirúrgico, de oftalmología, donde no pueden sufrir altos grados de temperatura. Aquí ustedes ven, esto es a nivel mundial, son equipos de esterilización, desde un simple lavamanos hasta esos pupineles, esos autoclaves y todo el horno, voy a decirles así, para que ustedes puedan entender. Muchas gracias. Yo quiero pedirles a ustedes, si tienen alguna pregunta, quiero que ustedes me la hagan. Yo